reflexión del Evangelio que corresponde al 10 de mayo de este año 2020, según el ciclo litúrgico que llevamos. Es un día especial, por lo cual quiero iniciar felicitando a todas y cada una de las madrecitas de la iglesia, de nuestras familias. Todas ellas sean bendecidas, especialmente esta fecha de parte del Señor. Vamos a reflexionar hoy en el tema: Señor, muéstranos el camino. Esa expresión que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, los versículos del 1 al 14, que es nuestra base bíblica. Este pasaje no lo vamos a leer, pero esperamos que sí ustedes puedan hacer una lectura cuidadosa en casa, compartiendo esa misma lectura en familia. Es un texto que usamos a veces para dar paz a las familias cuando hay un acontecimiento triste. Y el acontecimiento triste en esta ocasión es la despedida de Jesús. Este pasaje, para poderlo interpretarlo, tenemos que partir o tomar luz para interpretarlo del capítulo 13, siempre del Evangelio de San Juan. ¿Qué hay en el capítulo 13? En el capítulo 13 encontramos la despedida de Jesús. Jesús se despide de sus discípulos y lo hace de una manera que Juan no describe mucho, pero que todos sabemos. Él preparó una cena, mandó preparar una cena especial, la comida de la Pascua, en el aposento alto. Ahí se reunió con sus discípulos y en esa ocasión él no solamente compartió la comida, que después va a ser ese sacramento instituido para la iglesia, sino que también les habló de que se iría. En esa ocasión lavó los pies de los discípulos, dándoles como maestro una enseñanza sin precedentes de humildad y de servicio. Y finalmente les mandó a amarse como Él los ha amado. ¿Y qué mayor ejemplo de amor está dando el Señor en esta cena, en esta comida, cuando Él se sienta a la mesa con el traidor? La despedida provoca ansiedad, temor, desasosiego en sus discípulos. Es que no es una simple despedida, está anunciándoles una transición muy particular, muy profunda para nuestra iglesia. Ese momento en el que Él va a pasar más adelante, que no lo explica con detalles, pero ya les está anticipando esa transición. Y a partir de la cual, luego de su resurrección y de su ascensión, la relación con el Padre será diferente. Este texto y esta despedida de Jesús se puede dividir en 4 partes. La primera parte va de los versículos 1 al 3, en la cual Él los consuela y les exhorta a que sus corazones no se turben, que no se angustien. Él partirá a preparar un lugar en el hogar del Padre. Esa expresión, miren, la palabra griega para indicar eso que el Señor les está indicando, hay 2 palabras. Una se refiere a una vivienda, es el material, ¿verdad? Y la otra se refiere a hogar. Y la que se usa precisamente en el Evangelio es la que se refiere a hogar. Es decir, va para preparar morada, vivienda, casa, hogar para sus hijos, pero no es esa casa concreta de adobe, de cemento, de bloc, sino que es un hogar en donde ellos van a poder, todos nosotros vamos a poder convivir con el Padre en el futuro. Esa es la primera parte. La segunda parte de su despedida va de los versículos 4 al 6, en donde Él señala el camino. Y aquí es donde llama la atención que sea el discípulo Tomás el que le diga: Señor, muéstranos el camino. Ese camino, mis hermanos, no se puede dibujar, no se puede ubicar en el espacio. Ese camino es Cristo.
Jesús les está diciendo que Él es el camino. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y son realidades que los discípulos van a ir comprendiendo más adelante. Son tres realidades. Caminar con Jesús significa ir en dirección al Padre, ir en dirección a la verdad. La vida cristiana, mis hermanos, la tenemos que entender como un camino en el cual Dios va a nuestro lado. La tercera parte de esta despedida va de los versículos 7 al 11. Y en esta parte de los versículos 7 al 11 también está otra interrogante. En esta ocasión es Felipe el que le dice, muéstranos al Padre. Porque él les está diciendo que va al Padre. Y Felipe quiere que le explique quién es el Padre. Y entonces tenemos que poner mucha atención a la respuesta de Jesús. Jesús le responde: tanto tiempo he estado con ustedes y tú me preguntas dónde está el Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es decir, esta parte de la despedida está hablando de la unidad que hay entre el Padre y Jesús. Si nosotros buscamos diferencias entre uno y otro, no las vamos a encontrar porque hay unidad en ellos. Y el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Y Jesús está diciéndoles eso en este momento. Por eso la pregunta de Felipe queda indicando un desconocimiento de los discípulos que tienen hasta ese momento de la verdadera esencia de Jesús. Tal vez lo están viendo como uno más del grupo, ¿verdad? Pero aquí el Señor está hablando de su divinidad. Él y el Padre son uno. La última parte o la conclusión está en los versículos 12 al 14 y es la promesa. Esa promesa en la que Jesús afirma que los discípulos van a tener autoridad. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Solamente cuando nosotros ya hemos leído el desempeño de los apóstoles después de la partida de Jesús, extendiendo el evangelio, predicando la palabra, nosotros vamos a poder entender este versículo que está hablando de todo aquello que ellos van a poder hacer cuando ya se cumpla esta promesa, ¿verdad? Porque el Señor no los va a dejar solos. Y otra cosa, ahora el Señor se va a manifestar así como Dios se manifestó en la obra, en el ministerio de Jesús, ahora es en la obra y ministerio de su iglesia. Miren qué precioso este pasaje en donde se nos da a entender que Dios ha venido a nosotros. Él nos ha buscado y nos ha encontrado. El hombre por sí solo, desde Adán, se esconde de Dios. El pecado nos hace escondernos de Dios, pero Dios nos busca con su misericordia y nos encuentra. En la vida cristiana nosotros podemos ver hacia afuera, ver hacia nuestro trabajo secular y nos damos cuenta que hoy la vida gira a través de estudios, planificaciones, diseños, estrategias, metas. La misma iglesia como institución ha caído en esa forma de trabajar, en donde si no hay metas, si no hay un plan, si no hay estrategias, no se hace nada. Muy bien, eso es correcto. Pero aquí, finalmente, yo quiero dejarles a ustedes, mis hermanos, esa verdad que el Señor nos está dando. En la vida de fe, en la vida cristiana, en nuestra relación con el Padre, nosotros no podemos pedir que eso sea planificado, que se nos den a conocer las estrategias, porque es una vida en la cual está cimentada. No se puede planificar, pero hay un camino, ¿cierto? Tomás y Felipe estaban buscando trayecto, seguridad, quién es el Padre, cuál es el camino,
¿Cuáles son las estrategias para llegar al Padre? Pero Jesús les dice, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Y a donde yo estoy, ahí van a estar ustedes también. Solamente tengan presente esto. De ahora en adelante, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Cuál va a ser la relación de nosotros entonces con el Padre? Va a ser una relación directa y en la cual únicamente el Señor es el mediador. Si algo pidiéramos en su nombre, Él lo hará. Dios vino a nuestra vida, nos encontró y nos muestra cómo vivir la aventura del camino. En el siguiente capítulo nosotros podemos ver que Jesús habla de que Él es la vid verdadera. Y podríamos hacer una conexión entonces entre el capítulo 14 y el capítulo 15 y decir, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Nos está pidiendo que nos mantengamos creyendo y unidos a la vida. Ese es el éxito de nuestra vida cristiana. Ya no tenemos incertidumbre. Este pasaje nos está diciendo, este momento que ustedes están viviendo, que no los turbe, que no los angustie. Y de verdad, mis hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil, en donde si vemos noticias, nos angustiamos, y si no las vemos, nos desesperamos o caemos en el mal. Pero nosotros tenemos que recordar esas palabras del Señor. El camino Él lo tiene marcado para su pueblo. Y nosotros no vamos a ser temerosos, angustiados, desesperados. Vamos a confiar. Y aunque no tengamos metas concretas, sabemos que el Señor nos lleva en sus manos y nos protege. Él es el camino y es el camino seguro al Padre. Que fortalezcamos nuestra confianza en el Señor. Que Dios les bendiga.